Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y vamos a estar meditando de los versículos del 8 al 15. Colosenses, capítulo 2. Vamos a estar meditando de los versículos del 8 al 15. El día de hoy, mis hermanos, este pasaje, el cual estudiamos hoy, nos habla de que Cristo es suficiente. Si ustedes lo van a ver ahorita, se repite mucho la expresión en Él, hablando de que en Cristo tenemos esta bendición, más otras bendiciones que se mencionan, claro, que se mencionan en este pasaje de Colosenses 2, del 8 al 15. Vivimos en un tiempo donde hay muchas personas que quieren añadirle al Evangelio de Cristo algo más. Y para eso siempre la palabra de Dios nos dice que Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitamos para cualquier situación, para nuestra vida. Vamos a leerlo, les invito para leerlo conmigo. Vamos a leerlo a una sola voz. Va a aparecer en la pantalla, usted lo tiene ahí en su Biblia, Reina Valera 60. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por este día y la oportunidad que nos das de acercarnos a ti para aprender y poner en práctica lo que tú nos quieres mostrar hoy. Bendice a tu iglesia y háblanos, Señor, queremos escucharte a ti. En Cristo Jesús, amén. Este pasaje, como les acabo de mencionar, habla sobre la suficiencia de Cristo. En la salvación, solo Cristo basta. Para ser transformados y salvados, solo Cristo es suficiente. No hay que añadirle algo más. Ya todo está hecho. Una de sus expresiones en la cruz fue precisamente consumado es. Todo está pagado, ya todo está hecho. ¿Por qué? Porque no hay que añadirle nada más al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, hoy en día existen muchas enseñanzas que pretenden agregar algo más al plan de Dios. Es triste ver cómo personas quieren creer que lo que Cristo ha hecho en la cruz para nuestra salvación le falta algo. Malamente hay quienes enseñan que hay que creer en Cristo y en el bautismo para ser salvos, pero esto es un error. Malamente enseñan otras personas que hay que creer en Cristo y en las buenas obras para ser salvos, y esto es un error. Malamente enseñan también otras personas que hay que creer en Cristo y asistir al templo para ser salvos, o hay que creer en Cristo y tomar la cena del Señor para ser salvos o más santos. Cuando lo que Cristo ha hecho por nosotros no hay que agregarle nada, porque por gracia somos salvos por medio de en Cristo Jesús, no por obras, para que no andemos presumiendo, ¿sí?
sino es pura gracia aplicada, la gracia de Dios. Cristo es suficiente. Lo que Él ha hecho, con eso basta. Entonces, hablando un poco de lo que es suficiente, hoy en día, ¿con cuánto es suficiente para que una familia coma? ¿Con cuánto es suficiente para que un niño o un joven estudie? ¿Con cuántas horas de sueño es suficiente para que una persona descanse? ¿Cuántos minutos de oración son suficientes para mí? ¿Cuánto tiempo leyendo, estudiando, memorizando la Biblia son suficientes? Hay miles de respuestas para estas preguntas. Pero para la pregunta de cómo podemos ser salvos, la respuesta es: Cristo es suficiente. La respuesta a la pregunta, ¿quién puede cambiar tu vida? Cristo es suficiente. La respuesta a la pregunta, ¿quién puede perdonar pecados? Cristo. Y nada más. Él ya lo hizo y lo sigue haciendo. Y Él sigue transformando. Por eso quiero animarles para que a través de este pasaje de Colosenses podamos extraer una enseñanza importante que nos hagan ver, entender y vivir que Cristo es suficiente para toda ocasión, en las buenas, en las malas, en el éxito, en el fracaso. Cristo es suficiente tanto para levantarnos como para mantener nuestros pies en el piso. Vamos a leer la primera enseñanza. Quiero invitarles para que la leamos todos juntos. Dice así: no te dejes engañar por huecas filosofías. Comprende que con Cristo estás completo. Hay muchas formas de pensar y siempre las ha habido y siempre las va a haber. Pero estas formas de pensar simplemente dan a conocer la ausencia de sabiduría, la ausencia de cordura, la ausencia de valores cristianos en muchas formas de pensar que se llaman filosofías. Y aunque la palabra filosofía literalmente significa amor por la sabiduría, porque filos es amor y sofía es sabiduría, en nuestro tiempo hay muchas formas de pensar que están muy lejos de sabias, muy lejos de mostrar amor a la sabiduría de Dios. Más bien demuestran un egoísmo centrado en la persona. Por eso yo quiero animarles para que hoy podamos creer, comprender, experimentar que solamente Cristo puede darnos todo eso que andamos buscando, todo eso que necesitamos, todo eso para estar completos, para que en todas las áreas de nuestra vida nos sintamos satisfechos. Desde el principio, desde Adán y Eva, ¿por qué desobedeció Adán y Eva? Porque se dejaron engañar creyendo que les faltaba algo. La serpiente les engañó creyendo que les faltaba ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así es el diablo, juega con nuestra mente, juega con nuestra inteligencia. Que tú sabes, que tú no puedes, yo creo que tú sí puedes, mira, y por ahí caemos y nos vamos, ¿verdad? Redonditos que caemos, engañados muchas veces, creen en esas filosofías huecas que nos alejan de Dios sin saber que con Cristo estamos completos. Y si no hemos experimentado esa llenura, mi hermana, para que la podamos experimentar, esa llenura en Cristo, donde el Señor satisface todo rincón de nuestro ser. Cristo nos da todo lo que necesitamos para que en todas las áreas de la vida estemos felices, alegres. Vamos a leer Colosenses 2, del 8 al 10. Es la versión palabra de todos. Y esta versión dice: que nadie os aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano.
En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Aquí hay una advertencia, hay un llamado a estar alertas, a no creer en todo lo que suena bonito. Vivimos en una sociedad así. Todo lo que suena bonito, ay, como que nos llama la atención. Pero no todo lo que suena bonito es verdad. No todo lo que suena inspirador, Dios. Hay miles, millones de mensajes corriendo por las redes sociales, donde se escuchan pájaros cantar, el agua correr, un mensaje de buenos días o buenas noches, feliz descanso, que te vaya bien, y así. Pero no tienen una profundidad, un mensaje de Dios. Es como, pues, un alimento hueco. Vamos, es como si usted se tomara una Coca-Cola. Lo despierta, lo anima, pero no lo nutre. Y a veces así sucede espiritualmente. Nos conformamos, ay, qué bonito mensaje, se lo voy a dar a mis contactos. Pues sí, lo mandamos. Pero nada de nutritivo, solamente algo que se nos hace bonito y nada más. A eso nos llama el Señor, estar alertas, a poder alimentarnos de la palabra del Señor, a creer que todo lo que suena bonito es verdad, o todo lo que suena inspirador viene de Dios. Hay muchas ideas equivocadas sobre Dios y sobre las personas que se introducen en las iglesias. Y la manera de estar preparados para combatir el error es conocer y creer la verdad de Dios, la verdad que Él nos muestra en su palabra. Miren, en este pasaje el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Colosas sobre falsas enseñanzas, porque había personas que decían que Cristo no había sido 100% humano y que Cristo no había sido 100% Dios, que solamente una parte de la divinidad reposó en Jesús. Y que, o que Cristo no fue 100% humano y que por eso pudo soportar la cruz. Y muchas ideas falsas que desde entonces se meten en las iglesias. Ideas como que Cristo se quedó crucificado y entonces hay que venerar a un Cristo crucificado. O ideas como que la cruz no puede estar aquí porque es un instrumento de tortura. Cuando no, cuando la Biblia habla de llevar nuestra cruz de manera simbólica. Y si nos recuerda la cruz del sacrificio de que Cristo hizo por nosotros, y si ese pececito o pescadito, ¿verdad?, de pulsera nos recuerda del amor de Dios, o ese corazón, o vamos a satanizar también en la circunferencia, porque pues la traemos en los aretes, bueno, las hermanas, anillo, o las rosas, las vamos a ver mal porque entonces, a lo que me refiero es que hay muchas filosofías huecas, falsas, que a veces se introducen y dicen, no hagas esto, no hagas aquello, esto es malo, esto sí, eso no. Y las creemos sin ir a la palabra del Señor, sin revisar lo que la Biblia nos dice. Y ahí andamos diciendo, ¿verdad?, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando en realidad no dice eso. Y otros versículos más que quizás nos estamos inventando, pero porque nos dejamos engañar por creencias, enseñanzas que no están en la Biblia. Y la palabra aquí nos dice, ojo, que nadie los aleje del camino correcto, no se dejen engañar. ¿Cómo puedo conocer la verdad entonces para no ser engañados? Pues yendo a la palabra de Dios, conociendo a mi Señor, sabiendo lo que Él me dice, creyendo que Él me ama, creyendo que Él puede restaurarme y empujarme día a día para caminar con Él. Este pasaje es un llamado a estar alertas, a no creer en todo lo que brilla es oro. Entendamos entonces que la Biblia nos habla que el camino correcto es el que exalta a Cristo y nos hace ver a nosotros que somos humanos, pecadores, que necesitamos de Dios hoy y a toda hora. Si alguien viene y te quiere decir que
Cristo te salas a hacer algo más para confirmar tu salvación, cuidado. Si alguien te dice que Cristo no es suficiente para transformar tu vida, cuidado. Si alguien te dice que las tradiciones humanas tienen el mismo peso que la enseñanza bíblica, cuidado. Dios quiere realmente cambiar nuestro ser a través de un conocimiento de lo que la Biblia dice y a través de la práctica para poder saber que Cristo es todo lo que necesitamos. Hay un canto, ¿verdad?, que dice: con Cristo en mi lado, todo marcha feliz y marcha feliz. Y así hay muchos cantos, pues, muchos himnos que dicen que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo. Perdón. Y hay muchos pasajes más en la Biblia que nos hablan de que el Señor es suficiente. Y si Dios es suficiente, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por ahí desviándome? ¿O qué estoy haciendo por ahí pensando que Dios no me contesta esta petición, entonces tengo que buscarle? Y estamos acostumbrados a pensar así, ¿verdad? A rascarnos, según nosotros, con nuestras propias uñas. A ayudarle a Dios, a echarle una manita a Dios, porque como que ya se tardó. Y aunque tenemos el ejemplo de Sara en la Biblia, decimos, no, yo no estoy haciendo lo mismo que Sara. Aunque tenemos el ejemplo de Jonás en la Biblia, uno dice, no, yo no estoy haciendo lo mismo que Jonás. Y así otros más ejemplos, vaya. Siempre parece que nos queremos justificar en decir, no, es que yo no. Gracias. Pero la verdad, mis hermanos, es que necesitamos analizar lo que creemos. Esas filosofías que parecen tan prometedoras, esas ideas modernas que nos han cautivado, necesitamos analizarlas a la luz de la Biblia y ver si no estamos cambiando a Cristo, si no lo estamos dejando a un lado por ir en pos de otras cosas que están llenando nuestros ojos y llenando nuestro corazón. Número 2, quiero invitarles para pasar a la segunda enseñanza. La enseñanza dice así: no te dejes engañar por tradiciones humanas, comprende que con Cristo tu pecado ha sido perdonado. Cristo es el único que puede perdonar pecados, amén. No las aportaciones a la iglesia. Cristo es el único que puede perdonar pecados, no mis buenas acciones. No soy perdonado cuando sigo reglas humanas. Soy perdonado cuando sigo las de Dios, las que Dios ha establecido en su palabra. ¿Saben? Allá en la Edad Media, en los 1500 y fracción, había muchos monasterios. Y en esos monasterios había unos monjes que tenían un cuarto que se llamaba el cuartia. Cuando ellos fallaban, el monje agarraba un tipo de como látigo, de esos que luego usan para espantar las moscas en la carnicería, pero era con piquitos, y pasaban al cuarto de penitencia, ¿verdad? Y ahí se quitaban su túnica, su manto, y así a espalda libre se daban ellos ciertos latigazos, queriendo pagar sus pecados, queriendo penitencia por el mal que habían hecho. Y sabe, esa tradición o esa forma de pensar sigue vigente. A veces en algunas iglesias las personas ponen la penitencia cuando es ir a la palabra de Dios, o debemos ir a la palabra de Dios para saber qué hacer con mis pecados y poder ir a la palabra de Dios y ver que en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, dejarnos rechinando
de limpios delante de Él. Y no es porque yo quiero pagar una penitencia o aventarme de no sé dónde o caminar de rodillas o flagelarme o hacer cosas por mis fuerzas, porque entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si yo le voy a agregar algo al Evangelio de Cristo, a su obra redentora, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué se levantó y resucitó al tercer día? ¿Acaso yo puedo ponerle algo más a la obra de Jesucristo? Ninguna tradición humana me salva ni me lleva al cielo. Ninguna tradición humana, me purifica ni me santifica. Solo Cristo que parezca perdona mis pecados. Solamente Cristo, solamente Él. Vamos a leer Colosenses 2, 11 y 12. También es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fe en el poder de Dios demostrado cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Este pasaje nos está hablando de que Cristo ya hizo todo. El Señor Jesús nos libró de esa personalidad o carácter inclinado a pecar. Nos sacó de las garras del infierno y nos hizo sus hijos, nos dio vida eterna. No para que regresemos o le digamos a Dios: Dios, ¿me dejas ir a ver cómo está mi pecado favorito? Ándale, es que mira cómo lo extraño y ándale, nomás lo saludo y le digo qué onda. O sea, no. El Señor nos sacó de ahí para no regresar jamás. Quiere seguir cambiando nuestra mente. Está haciendo todo lo posible para llamar nuestra atención y decirnos: oye, aquí se disfruta. La vida con Cristo se disfruta porque es suficiente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y en que podamos disfrutar, dice Hechos 4:12. Por eso dice aquí de una manera figurada en el versículo 11 que cuando Cristo nos libertó, fuimos circuncidados, no con la circuncisión hecha por personas, por seres humanos, sino por Él, por Dios. Si recordamos a los niños judíos, a los 8 días de nacido, se les circuncida. Y esto viene desde Abraham como señal del pacto con Dios, del pueblo escogido por pacto. Al principio se consideraba esto como parte también de la higiene y de la salud de los niños, de los varones, que prevenía muchas enfermedades. Pero espiritualmente hablando, el Señor a toda su iglesia nos ha circuncidado de nuestro corazón. Es decir, ha quitado el prepucio del pecado de nuestro corazón, figuradamente hablando, vaya. Y nos ha invitado para que no regresemos por Él. Nos ha invitado para que ahora caminemos en pos de Cristo, para que no extrañemos el pecado, sino que podamos disfrutar lo que el Señor nos dice, para que no nos engañen las tradiciones humanas, sino comprender que en Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos vida nueva. Él solamente nos salva, Él solamente nos libera, Él solamente nos santifica, Él solamente nos transforma. Cristo ya nos quitó lo que nos estorba. Caminemos libres, transitemos ligeros y no querramos regresar otra vez a pecar, menospreciando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso también el versículo 12 de Colosenses 2 nos habla de ese acto del bautismo, donde simbólicamente fuimos sepultados juntamente con Cristo, dejando nuestra vida vieja atrás y siendo resucitados a una nueva vida. Nueva vida. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Porque me voy a esforzar. O sea, y esa nueva vida no quiere decir que ya no voy a cometer errores. Más bien,
Cristo pone su corazón en nuestra mente. ¿Y qué es un corazón conforme al de Dios o un corazón de Cristo? La capacidad de arrepentirnos, la capacidad de ser humildes, la capacidad de reconocer, fallé, perdón Dios, perdónenme personas que ofendí y seguir adelante. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el esfuerzo más grande que tenemos que hacer, vencer nuestro orgullo, nuestro ego y poder darle la honra y la gloria a Dios, recordando el pacto que hemos hecho con Él, recordando los compromisos públicos que hemos hecho con Dios, con la iglesia, con los hermanos en la fe, con sus familiares, que hemos sido perdonados y salvados por el Señor. No nos dejemos engañar por tradiciones humanas, porque siempre va a haber esa inclinación a decir, bueno, sí, Cristo ya te salvó, pero necesitas entonces esto, pero necesitas esto. Y al hacer eso, nos estamos engañando a las personas, estamos fracturando lo que la Biblia nos dice, estamos alterando lo que la palabra de Dios nos dice, porque solamente el Señor puede perdonar. El Señor solamente puede darnos esa oportunidad que estamos buscando. Y en tercer lugar, les invito para poder leer la tercera enseñanza. Dice así: no te dejes engañar por principios del mundo. Comprende que con Cristo vas a disfrutar su nueva vida. En el mundo, es decir, las personas que no conocen a Dios, tienen muchos principios. Las redes sociales están llenas de principios, ¿sí? Principios que quieren transmitir, que quieren enseñar, valores que quieren compartir. Como el de, a ver, haz esto, engaña, miente, ¿verdad? Y etiqueta a 2, 3 de tus contactos para que también lo hagan. Búrlate de fulano o mengano, ¿verdad? Y etiqueta a 2, 3 de tus contactos para que también lo hagan. Son principios que las personas que no conocen a Dios, que no siguen a Cristo, están promoviendo, claro. Un principio más del mundo es que necesitas dinero para ser feliz, pero Dios te dice que el principio de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Otro principio que el mundo te dice es que al cuerpo hay que darle el placer que te pida, pero Dios te dice que mantengas tu cuerpo en sacrificio puro y santo para Él, ahí en Romanos 12, 1 y 2. Otro principio del mundo es que no hay cielo y no hay infierno, que esta vida es todo lo que hay. Incluso algunos bromean, ¿no? Diciendo que, es que yo vivo en mi matrimonio en el infierno, ¿verdad? Mi esposo es el diablo, o viceversa. ¿Sí? Y creen que ya están viviendo el infierno en vida. Pero la Biblia nos enseña que hay eternidad. Si crees en Cristo, tendrás vida eterna. Si lo rechazas, tendrás condenación eterna. Entonces, como podemos saber ya, hay muchos principios que parecen atractivos, que nos hacen a lo mejor cachetear la banqueta, pero al final solo traerán destrucción, amargura, resentimiento a nuestra vida, a la vida de otras personas, simplemente porque no quisimos obedecer lo que Cristo nos dice. Pensamos a veces que podemos tener una mejor idea. Hay una gran mentira que circula y es la mentira del no pasa nada. Es la mentira de pensar no pasa nada. Todos lo hacen. O mira, él está peor o ella está peor, entonces no pasa nada. Y eso es una gran mentira. Porque siempre hay consecuencias, siempre. La Biblia dice, todo lo que siembras, también recoges. Entonces, no podemos creer que no pasa nada. Colosenses 2, del 13 al 15, dice así. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios.
Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Este pasaje, hermanos, nos habla de esa nueva vida en Cristo que tenemos. ¿Cuándo le obedecemos? ¿Cuándo le seguimos? Porque a lo mejor podemos de repente reclamarle a Dios, Dios, tú dijiste que todo iba a ser nuevo. Y Dios contesta, ¿y tú dijiste que me ibas a obedecer? Dios, pero es que tu palabra dice aquí, y yo declaro, y yo lo digo, y yo... Tantas cosas, de verdad, que se inventan a veces. Y Dios dice, pero tú dijiste que ibas a obedecer, que te ibas a esforzar. No nos dejemos engañar por falsos principios. Comprendamos que con Cristo podemos disfrutar la vida, disfrutar la familia, el matrimonio, la iglesia, todo, el trabajo, los amigos, todo. Por eso el versículo 13 dice, antes estaban muertos, pero Él nos dio vida. No éramos pueblo de Dios, ahora somos parte de su familia. No teníamos esperanza, pero Él nos ha dado una nueva esperanza. Vivíamos perdidos, pero el Señor dice el versículo 14, la ley estaba en contra de nosotros, pero Cristo rompió ese edicto y nos ha hecho libres en Él. Cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Él fue y anunció su a las profundidades de la tierra, dice literalmente, es decir, a los poderes malignos. Anunció su victoria, es decir, fue y les dijo, mira, yo tengo más poder, yo tengo más poder. Y voy a decirle al mundo que Cristo es suficiente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Anunciar con nuestra voz, con nuestro estilo de vida, que Cristo basta. Con Cristo lo tenemos todo, que Cristo es suficiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la vida en Cristo es para disfrutarse, no para sufrirse. Y muchos principios del mundo a veces van a parecer buenos, atractivos, pero después nos damos cuenta que son puro sufrimiento. De ahí viene la inspiración para muchas canciones en el mundo, ¿sabe? Por el desamor, por el desencanto, por el desamor, por el fracaso. Eso ha inspirado a miles de autores a escribir canciones. Si no, pues ponga la radio y los grandes compositores mexicanos eso escriben porque ellos solos podían, porque no le encuentran sentido a la vida y por ahí dicen que la vida no vale nada, porque se pierden en sus seres y después andan arrepentidos. Porque seguir a Cristo, hermanos, no es para lamentarse, sino para disfrutarse. El gozo de Cristo no se basa en prohibiciones, sino en aprender a disfrutar lo que tenemos en Él. No estamos aquí reunidos, no somos iglesia para seguir una religión. Estamos reunidos como iglesia siempre para seguir a Cristo, para tener con Dios. La religión no salva, Cristo es el que salva. Nuestra fe en Cristo es suficiente. Y nos reunimos como iglesia porque creemos eso, porque creemos que Cristo es suficiente, porque con Él lo tenemos todo. Y por eso nos reunimos para compartir también ese gozo de que en Él estamos seguros. Por lo tanto, mis hermanos,
yo les animo para recordar siempre que Cristo es suficiente para transformar las áreas de la vida. No nos conformemos con menos que su presencia. No nos conformemos con otra cosa que no sea Cristo. Experimentemos la llenura que Cristo quiere tener, que Cristo quiere darnos a nosotros. Esa satisfacción, que nuestro corazón rebose de alegría, que nuestro espíritu se goce cuando le alabamos, cuando escuchamos o leemos su palabra, que nuestro ser pueda despertar con ese gozo de platicar con Dios, porque, wow, Cristo es suficiente, porque en Él todo lo tengo y estoy esperando mi tiempo con Dios. No con algo que solamente suena bonito o se oye bonito, sino con la palabra del Señor. No con cosas que se las lleve el viento, sino con la misma presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. A eso nos anima el Señor. Por eso podemos decir que Cristo es suficiente. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir viviendo, creyendo que contigo lo tenemos todo, pero que cada vez se note más. Yo sé que lo creemos, pero que cada vez, Señor, se note más desde que nos despertamos por las mañanas, desde que vamos rumbo al trabajo o a la escuela o a hacer lo que tenemos que hacer. Que se note, Señor, que Cristo es suficiente. Cuando lleguemos aquí, Padre eterno, al templo, en los días de servicio o actividad, que se note que Cristo es suficiente. Síguenos llenando de tu Espíritu Santo, Padre. Síguenos haciendo una iglesia viva. Sigue transformando, Padre eterno, corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.